Buenos días a todos, ahí donde te encuentras. Nos da mucho gusto estar unidos, aunque sea de manera virtual. Te voy a pedir que abras tu Biblia en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, de los versículos 18 al 24. ¿Sí? 18 al 24. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Bueno, siempre buscamos que sea algo interesante. Creo que la Biblia está llena de cuestiones interesantes para nuestras vidas, edificantes. Pero vamos a hablar de la culpa. O vamos a hacerlo en dos partes. Primero va a haber una introducción acerca de la culpa y después el antídoto contra la culpa, que es el amor. Hermanos, yo puedo decir con seguridad que todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos sentido culpa. En ocasiones somos nosotros los que provocamos con nuestras acciones el sentirnos culpables, pero también es cierto que a veces nos es impuesta o sembrada la culpa. Y hay una verdad alrededor de la culpa. La culpa no sirve de nada, y no sirve de nada porque te paraliza. Y hay algo en el ser humano que no debería existir y es el orgullo. Cuando hay personas que actúan de manera orgullosa o que dicen ser orgullosos y son culpables de algo, no se ve ni por asomo que tales personas al asumir su culpa quieran no disculparse, porque creo que no basta disculparse cuando eres culpable de algo, sino pedir perdón. Y entonces encontramos que el orgullo muy posiblemente sea la causa de muchos de los males, de los problemas que tenemos en el mundo, a nivel, digamos, macro, pero también a nivel micro, entre nosotros. El orgullo nos hace mucho daño. El orgullo, inclusive en el ámbito de pareja, entre padres e hijos, es decir, el ámbito familiar. El no aceptar que me equivoqué, que lo que me dijo él o ella tenía razón, y que aceptarlo me edifica, pero como soy orgulloso, no lo quiero aceptar, pues nos encontramos con una situación que hace daño, y eso lo podemos llevar a ámbitos mucho mayores entre países. Y entonces encontramos que cuando se mezcla el orgullo con la culpa, los resultados son catastróficos. Ahora, ¿qué nos hace sentir culpables? Hay muchas cosas que nos pueden hacer sentir culpables. Por ejemplo, el haber fallado, el no cumplir con las expectativas, algún descuido, algún olvido. Y si esto ocasiona algo grave, pues entonces es más grave la culpa. La Biblia nos da ejemplos de este tipo de culpas. Y podemos decir que hay dos tipos. La culpa la podemos dividir en dos partes. Una, por lo que hacemos, y otra, por lo que no hacemos, por lo que dejamos de hacer. Por lo que hacemos, la Biblia nos habla, por ejemplo, de Judas Iscariote, que se dio cuenta que al traicionar, o más bien cuando se dio cuenta que traicionó a Jesús, se sintió culpable, y su reacción lo hizo todavía peor. Otro ejemplo puede ser David, cuando se dio cuenta por medio de las palabras del profeta Natán que lo que había hecho al tomar la hermosa esposa de un guerrero suyo, de otro hombre, estuvo muy mal. No solamente tomó su mujer, sino que ordenó su muerte, y se sintió culpable. El mismo Pablo, al darse cuenta que lo que hizo durante años, es decir, perseguir, y como dice en una de sus cartas, yo obligaba a blasfemar en contra del Señor a los hermanos cristianos, cuando descubre eso, se siente culpable. Pero considero que lo que más nos hace sentir culpables es lo que no hacemos. Y regularmente podemos decir de manera un poco mañosa a nuestro favor que no pudimos. Es que no pude. Pero la verdad es que no quisimos. La Biblia también nos habla de esto.
Elí, por ejemplo, al permitir que sus hijitos hicieran lo que quisieran, y como se le dijo, no ha sido ni piedra de tropiezo para ellos, se sintió culpable, sobre todo a la luz de la verdad que les estaba siendo dicha, que sus hijos iban a morir. Hay discusión en el siguiente, pero por ejemplo se habla de Poncio Pilatos, en el sentido de haber colaborado, cedido a los líderes religiosos judíos para crucificar, para matar a Jesús, sabiendo, porque lo dijo varias veces, se lo dijo a los líderes y se lo dijo a las autoridades también, que no había ninguna culpa en ese hombre. Sin embargo, consintió, colaboró. Cuando se da cuenta de esto, los historiadores dicen que se sintió culpable y que su carrera fue en declive, nunca volvió a hacer lo mismo. Y tal vez el más recordado por nosotros puede ser el buen Pedro, el apóstol Pedro, que lloró amargamente al darse cuenta que no había cumplido con la promesa que le hizo a Jesús. Él le dijo: no te negaré, aunque me cueste la vida. Y en cambio lo que sí se cumplió fue lo que dijo Jesús. Y se sintió culpable. Todos podemos sentirnos culpables en un momento de nuestra vida. El punto también está en cómo reaccionamos ante la culpa. Podemos tomar la actitud de uno de los dos discípulos de los que te he hablado. Podemos tomar la actitud de Judas y quedarnos con la culpa y seguir haciendo daño y haciéndonos daño con la culpa, o lo que hizo Pedro, que sí se siente culpable, pero deja a un lado la culpa. La culpa no sirve, como te decía hace un momento. Lo que tiene que pasar cuando reconocemos que somos culpables de algo es aceptar y cumplir con nuestra responsabilidad, es decir, pasar de la culpa a la responsabilidad. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con la culpa. Hay algo que hace la culpa, que hace que la culpa se anide en nuestras vidas y la destruya. Y hermanos, es la falta de amor. A todos los personajes de las citas que les di, les faltó amor. Y algunos podrían decir: no, sí tenían amor. Es decir, Pedro amaba a Jesús. Sí. O podrías decir: Pablo hizo lo que hizo por amor a Dios. Ok, sí, de acuerdo. Pero lo que te hablo es no solamente de amor, sino de la expresión del amor. Poner en acción el amor. Pasar de la palabra al hecho. Por eso el título del sermón es El antídoto contra la culpa. Y el antídoto contra la culpa es el amor. Primera carta de Juan, capítulo 3, versos 20 y 21, nos dice: aun si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Lo dice la Nueva Traducción Viviente. Oremos, hermanos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra, porque nos hace descubrir cosas maravillosas para nuestra vida. Porque también nos confronta, Señor, y podemos decir que en ciertos momentos nos duele. Y aceptamos esa corrección, Señor, ese dolor, porque sabemos que a quien amas, castigas, Señor. Aceptamos esa corrección. Y ahora, Padre, yo te ruego que la palabra que has dado a este siervo, Señor, llegue a tu pueblo de manera fiel, Dios. Padre, que lo que estoy seguro que tú me has dicho por medio de tu palabra, sea yo lo suficientemente competente, Señor, para trasladarlo a sus oídos. Pero, Señor, yo te ruego que por favor me permitas llegar a sus corazones, Señor, a sus mentes, Padre, para que tú te quedes ahí. Te doy muchas gracias, Señor.
Bendigo tu precioso nombre y ruego la presencia de tu Santo Espíritu para que esto sea posible en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, el antídoto contra la culpa. ¿Qué tenemos que hacer entonces para acabar con la culpa? Expresar el amor. En los versos 18 y 19, ahí mismo en la traducción viviente dice: queridos hijos, que nuestro amor no solo quede en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad. Entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Y encontramos la frase característica de Juan, del Juan transformado, que es una expresión de amor para sus oyentes, para sus destinatarios. En la Nueva Traducción Viviente dice queridos hijos, y en la Reina Valera 60 nos encontramos con la clásica hijitos míos. ¿A quién está hablando Juan? Juan se refiere a los que han nacido de nuevo, a los que son pequeños o que están creciendo en la fe cristiana. Para los apóstoles era muy importante que lo que habían aprendido directamente de Jesús llegara fielmente a la naciente iglesia. Era importante porque en ese tiempo ya habían surgido dos problemas, dos grupos, vamos a decirlo así, que se acercaban a la iglesia para atacarla. Unos eran los judaizantes. El postulado de los judaizantes decían: ok, sí, Jesús es bueno, Jesús es el Hijo de Dios, pero le tienes que poner esto, pero le tienes que poner lo otro. Y tú y yo sabemos que a Jesús, al Evangelio, no hay que ponerle absolutamente nada, no hay que agregarle absolutamente nada. Y el segundo ataque eran los falsos maestros. Por eso era muy importante que lo que Jesús había enseñado llegara de la manera más fiel a la iglesia que estaba naciendo. Un tercer grupo se acercaba a la iglesia, y eran aquellos que se acercaban solamente para buscar un beneficio y terminar abusando de los hermanos. Sin embargo, Juan hace algo bien importante. No pone el centro de su atención en este punto solamente, no pone el centro de su atención ni en los judaizantes, ni en los falsos maestros, ni en aquellos que quieren acercarse a la iglesia para abusar de los hermanos, sino la pone en la iglesia, en los creyentes. Y su postulado es bastante sencillo y bastante efectivo. Es decir, Juan está diciendo: si se cuidan, si se protegen, si se aman y se expresan realmente el amor, entonces van a poder superar a cualquier grupo que los ataque. Por eso les está diciendo que su amor, es decir, el amor que Jesús les dio, porque ese es el ejemplo, ¿verdad? Esa es la premisa. Jesús les dijo: ámense unos a otros como yo los he amado. Entonces, nosotros ahí podemos encontrar algo bien interesante, que no podemos amar como nos da la gana, especialmente como miembros del cuerpo de Cristo, sino como Cristo mismo. El antídoto es el amor, la expresión correcta del amor, es decir, el amor que no queda solamente en palabras. Cuando hablamos de amor de palabra o de palabras, hablamos de aquello que se expresa para buscar, para revelar una necesidad. Y hay un interés egoísta, y creo que hay un interés egoísta a veces de ambas partes. Por un lado, yo quiero que me solucionen, y por el otro lado, en una mala interpretación, dices: bueno, voy a cumplir con lo que Dios me ha dado y voy a hacerlo esto para quedar bien. Hay un interés egoísta en ambos, pero el amor de hechos quiere decir algo, que hacemos algo para solucionar el problema y proveer para la necesidad. No nos quedamos solamente en palabras, sino que vamos a los hechos. Si atendemos entonces a lo que Juan nos está diciendo, se forma un círculo virtuoso. Es decir, se descubre una necesidad, se busca apoyo para solucionar, y esto es interesante: quien lo recibe no quiere
y no puede abusar de la expresión de amor de la iglesia, de los hermanos, sobre todo porque lo que está descubriendo, a lo que se está enfrentando, es un amor maduro, sólido, un amor que da sin reservas, pero que no permite el abuso. Tal vez en tu vida hayas pasado por el hecho de que hayas escuchado o te hayas enterado acerca de alguna necesidad, e inclusive has orado por esa necesidad, por esa persona. Si tú piensas que ya cumpliste con tu deber, entonces tu amor es de palabras. Pero el amor del que nos habla Juan, el amor que nos enseñó Jesús, involucra mucho más que palabras. Implica necesariamente dos cosas, dos tipos de acciones que son conjuntas. Acciones sacrificadas, es decir, nos va a costar trabajo, nos vamos a desprender de algo que incluso queremos o que teníamos un plan con ello, pero lo vamos a hacer con gozo. Entonces son acciones sacrificadas y gozosas. Y es bien interesante, hermanos y hermanas, que Jesús así atraía a los pecadores, porque descubrían en él algo que no conocían, y eso es bien triste. Es bien triste, y ¿sabes qué? Es bien actual, porque regularmente nosotros descubrimos lo mismo, hermanos. Llegamos a la iglesia a descubrir generalmente algo que no conocíamos: el amor de Jesús. En ese tiempo las autoridades religiosas regularmente se sentían, o más bien se comportaban de manera superior a los demás, porque se sentían superiores. Por eso a la mayoría de las personas las juzgaban, las condenaban, las despreciaban, y algo muy triste, las usaban. Hablamos de Judas, ¿verdad? ¿Qué hicieron el Sanedrín, los judíos, todas las autoridades religiosas? Usaron a Judas. No les importó que se arrepintiera o tuviera remordimiento en el último tiempo. Nunca dejaron de verlo como alguien a quien podían usar. Y entonces, con Jesús era diferente, porque no tenían duda de que el amor que recibían de él era sincero. Y nos lo ilustra perfectamente bien el Evangelio de Lucas, capítulo 15, en los versos 1 y 2. Te lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. ¿Te das cuenta las dos acciones? Es decir, ¿por qué los cobradores de impuestos y otros, como lo dice Lucas, pecadores de mala fama, a menudo, es decir, constantemente, lo podríamos traducir también como todas las veces que podían, iban a escuchar las enseñanzas de Jesús? No sé si te lo has preguntado, pero ¿cuántos de ellos iban a escuchar las enseñanzas de los fariseos y de los maestros de la ley religiosa? Es decir, que iban con gusto, no que fueran por obligación o por necesidad. Y mira la postura de los líderes religiosos. Se quejaban no porque lo que les enseñaban, sino porque se juntaba con ese tipo de personas y hasta compartía el pan con ellos. Alguna vez yo he escuchado que se ha dicho: no, hombre, ya reciben a quien sea en la iglesia. Yo digo algo, hermanos: si me recibieron a mí, podemos recibir a todos. Jesús mismo dijo: no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Y nosotros tenemos que tener esos ojos de Dios para ponerlos en las necesidades de las personas con amor. No buscar beneficios
inmediatos y tampoco engañarnos con esta cuestión de que si tratamos bien a una de esas personas y la acercamos y la llevamos a los pies de Cristo, vamos a estar ganando adornos a nuestra corona. Eso es cosa de Dios. Ahora, ante esto debemos reaccionar correctamente ante esta verdad. El amor que solo se expresa con palabras, pero que nunca pasa a la acción, no es amor de verdad. No lo es. Y lo puedes ver en cualquier ámbito de la vida. A una pareja tú le puedes preguntar: oye, ¿él te ama? Sí, porque me lo dijo. Ok, ¿cómo te demuestra que te ama? Es decir, pasamos de las palabras a los hechos. Los hechos son lo más importante, pero también esto aplica, por ejemplo, a nuestros hijos. ¿Te has puesto a pensar, hermano, hermana, qué certeza tienen tus hijos de que lo amas? No, de que los amas no con palabras, sino con hechos. Nosotros hemos recibido amor de verdad, lo hemos recibido de Jesús y del Espíritu Santo. Nuestras vidas han sido transformadas por ese amor. No podemos dar otro amor por una sencilla razón, porque no tenemos otro amor. Si tú estás dando otro amor, perdóname, no has recibido el amor de Cristo. No estás viviendo en el amor de Cristo. Tu amor es hipócrita. Busca un beneficio. Pero los que hemos sido transformados por el amor de Dios, no tenemos otro amor que dar. El amor con el que nosotros llegamos, o el supuesto amor, ha sido hecho pedazos, no sirve. Hoy sirve en nosotros solamente el amor de Cristo. Por eso debemos estar seguros de que el amor que estamos expresando, y te lo vuelvo a repetir, expresando con hechos, no con palabras, no es el que quiere recibir una retribución, sino el que simplemente quiere darse para cumplir con el precepto bíblico: dar y se os dará. ¿A qué se aplica generalmente el dar y se os dará? Al dinero. Es mucho más que dinero. Mucho más que dinero. Nuestra labor está en el asegurar, en el persuadir a los no alcanzados de que tienen la necesidad de rendirse y de servir a la verdad. Y la verdad es Dios, la verdad es Jesús. Esa misma necesidad la tuvimos nosotros y ahora la queremos compartir con los demás. Al mismo tiempo, hermanos, que expresamos con hechos el amor, en un segundo punto, tenemos por ese amor la seguridad de Dios. Versos 20 y 21. Aún si nos sentimos culpables, Dios es superior a nuestros sentimientos y Él lo sabe todo. Queridos amigos, si no nos sentimos culpables, podemos acercarnos a Dios con plena confianza. Hermanos, debemos poner atención a lo que Juan está diciéndonos en estos dos versos. No podemos ni por asomo considerar de que se trata de un agregado de algún erudito. No. Yo considero que se trata de un paréntesis. Mira, si hacemos el ejercicio de leer del 18 al 24, pero omitir los versos 20 y 21, podemos darnos cuenta de que hay una continuidad. Vamos a hacerlo. 18 del 20 al 24. Dice: hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Hay continuidad.
Ahora, nos podemos preguntar por qué Juan escribió este paréntesis, por qué Juan lo escribió así. Hermanos, Dios nos conoce y nos conoce profundamente. Como te decía al principio, la culpa nos inmoviliza. Nos llega a pesar tanto que no queremos seguir adelante en un punto. Hay personas, yo no sé si tú las has conocido, yo los he conocido, que se sienten tan culpables que se rinden. Ya no quieren seguir adelante. Renuncian y se conforman, muy entre comillas, a seguir viviendo. Eso no es vida. Esto es importante y por eso creo que lo escribe Juan, porque esto es muy peligroso para nuestras vidas. Te lo voy a decir así, yo me he encontrado con hermanos que dicen, yo no puedo ser santo porque soy un asqueroso pecador. Pero tenemos que ir a lo que dice la Biblia. La Biblia dice, sean santos porque yo soy santo. Encontramos entonces que hay una mala aplicación de lo que significa ser santo. Dios nos está diciendo que seamos santos ahora. Entonces, se sienten tan culpables que se niegan a vivir en santidad. Y vivir en santidad no es una opción, es una necesidad para nosotros. En cada momento de nuestra vida nos podemos encontrar con esta disyuntiva de hacer lo que queremos o de hacer lo correcto. Generalmente lo correcto está basado en la Biblia, nos lleva a la santidad y lo hacemos por amor. Ahora, por eso Juan abarca dos posibilidades: sentirte culpable o reconocer que no eres culpable, ¿no? Dice, aún si nos sentimos culpables, es decir, reconocemos que la culpa nos ha atrapado o que nos hemos equivocado, que somos culpables de algo. Y luego dice, y si no nos sentimos culpables. Esto nos anima a reconocer que la culpa no es nuestra, que la culpa tal vez nos fue sembrada, que no tenemos que ver con ella. ¿Qué haces? No la tienes que regresar a quien te la dio, simplemente hacerla a un lado. Y podemos continuar con una certeza. Si como creyentes andamos en amor y sabemos que lo hacemos con un corazón abierto, transparente hacia Dios, nuestra seguridad es que Dios es amor y que nunca juzga de manera equivocada. Y eso nos deja muy tranquilos. Por lo tanto, mis amados, para acabar con la culpa, Juan dice a sus oyentes que deben tener mucho cuidado. Solo cuidado. No le pone demasiada atención, solamente cuidado con tres cosas: el corazón, el pecado y el enemigo. ¿Sí? Y te digo que solamente cuidado, no demasiada atención, basado también en lo que dice Santiago: sométanse a Dios y el diablo huirá de ustedes. En ningún momento el Señor dice, o Santiago es inspirado por Dios para escribir, peleen contra el diablo. No dice eso. Simplemente sométete a Dios, y al momento en que tú te sometes a Dios, el enemigo sale huyendo. ¿Sí? Ahora, tres cosas, como te decía: el corazón, el pecado y el enemigo. El enemigo trabaja con el pecado, y una de sus armas es la culpa. Y si llega a influir, si se lo permitimos, llega a influir en nuestros sentimientos. Por eso dice, si te sientes culpable y esto te hace sentir mal, recuerda algo: Dios es superior a nuestros sentimientos. Sería suficiente hasta ahí, mis amados, pero dice algo más: Dios lo sabe todo. Por lo tanto, si pecaste y arrepentido pediste perdón a Dios, Dios te perdona. Y entonces no permitas que el enemigo te ataque con la misma culpa. Juan está diciendo, lo va a hacer. De eso vive. No le creas. El verso lo podríamos leer así: porque si nuestro corazón nos reprende, es evidente que Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe
todas las cosas. Si no hiciste nada, el padre de mentira te va a querer engañar. Insisto, no le hagas caso. Por el contrario, acércate con confianza al Padre. No hay nada de qué temer. Y es más, si no eres culpable de nada, mantente así. Sigue limpio, puro, santo. Así lo agradas a Él. Si estamos practicando, hermanos, un amor genuino, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro ser está bien con Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? Que Dios contesta y que nosotros permanecemos. Versos 22 al 24. Y recibiremos de Él todo lo que le pidamos porque lo obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. Y su mandamiento es el siguiente: deben creer en el nombre de su Hijo Jesucristo y amarnos unos a otros, así como Él lo ordenó. Los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él, y Él permanece en comunión con ellos. Y sabemos que Él vive en nosotros, porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Hermanos, yo estoy seguro que tú lo has experimentado, y estarás de acuerdo conmigo cuando digo que qué hermoso es cuando Dios nos responde. Del mismo modo que qué hermoso es cuando Dios nos sorprende. Cuando estamos angustiados por algo, cuando ya se lo pedimos y decimos, no, pues parece que no hay respuesta, pero de repente llega la respuesta. Es maravilloso. Pero hay una verdad en esto: Dios siempre responde, siempre. Lo que pasa es que, como te lo he dicho en otras ocasiones, algunas veces creemos que respondió cuando nos dio lo que le pedimos. Así, exactamente. Pero la verdad, Dios siempre responde. Juan aquí nos presenta una promesa y nos presenta una condición. Recibiremos esta promesa de Él todo lo que pidamos. Y luego viene la condición: porque le obedecemos y hacemos las cosas que le agradan. ¿Te das cuenta? Tenemos que estar conscientes de obedecer y hacer, otra vez, no palabras, sino acciones, las cosas que a Él le agradan. No me digas que no lo sabes. Sé que lo sabes. Y como te decía al principio, ese es el punto de sentirnos culpables, que sabemos que es lo que tenemos que hacer y no lo queremos hacer. Esto es importante porque no se trata, en el sentido de la oración, solamente de orar con fe y con seguridad, sino también de cómo nos presentamos ante Él. Esto es muy importante. Un evangelista, en una campaña evangelística, había predicado sobre el hogar cristiano. En un descanso, un padre se le acercó y le dijo: he estado orando durante años por un hijo descarriado. Y la verdad es que Dios no ha respondido a mis oraciones. El evangelista lo escuchó con mucha atención, abrió su Biblia en el Salmo 66, verso 18, y se lo leyó. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Y entonces le preguntó, le dijo a este hombre: sea sincero conmigo, mi hermano, y sea sincero con el Señor. ¿Hay alguna cosa que necesita arreglar entre usted y algún otro creyente, algún otro hermano? El hombre se sacudió y luego de recuperarse un poco dijo: sí, me temo que hay algo. He estado guardando mucho resentimiento en mi corazón contra un hermano de la iglesia. Entonces el evangelista le dijo: entonces vaya y arréglelo. Y después lo tomó y oró junto a ese hombre. El hecho fue de que antes de que la campaña terminara, el padre, después de haberse ido a arreglar
con el hermano contra el que tenía resentimiento. Antes de que la campaña terminara, vio cómo su descarriado hijo volvía a los pies del Señor. Hermanos, no se trata de una fórmula infalible, pero hay una enseñanza importante. El secreto de la oración contestada es la obediencia. Y el secreto de la obediencia es el amor. Seguro te vas a acordar de esto. Si me aman, guarden mis mandamientos. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Hermanos, guardamos los mandamientos de Dios no por miedo y mucho menos por interés, sino porque le amamos, porque queremos vivir para agradar a nuestro Dios, porque nos deleitamos en su amor y buscamos que nuestros deseos, que nuestros anhelos estén en armonía con su perfecta voluntad, porque lo amamos. Mira lo que dice el Salmo 37:4: deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Otra vez, hermano, condición, promesa, promesa, condición. Deleítate en el Señor. Y la promesa es que Él concederá los deseos de tu corazón. Hermanos, cuando como hijos de Dios obedecemos a Dios y amamos a los hermanos, no es una relación en un solo sentido. El Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros nos da dos cosas: paz y confianza. El Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre. Pero también es una verdad que las bendiciones se van cuando entristecemos al Espíritu, cuando queremos hacer las cosas por la libre a nuestro modo. Ante esto, ¿qué podemos decir? ¿O qué puedo decir? Cree en Dios, ama a tus hermanos, ejerce el amor y vive en santidad. La verdad es que nuestros corazones cristianos pueden ser atacados por la incertidumbre, por la inseguridad. Esa es una verdad. Nos vamos a enfrentar. Es decir, ejerciendo el amor con todo y eso, de repente vamos a hacer algo, vamos a tener un descuido, va a pasar algo en el cual nos vamos a sentir culpables por algo. Y por eso Juan usa la palabra corazón, no solo para referirse a los sentimientos, sino para hablar de todo el cuerpo y de algo bien importante: la conciencia. La conciencia nos alerta acerca de la culpa. Cuando en nuestras vidas se manifiesta el amor que Jesús nos enseñó, estamos mostrando que somos de la verdad. Y se trata entonces de un fruto, sí, de conocimiento que vamos construyendo poco a poco en nuestras vidas. Esto es cierto. Pero sobre todo de la presencia de Dios, de aquel que ha regenerado nuestras vidas. La expresión correcta del amor en nuestro crecimiento espiritual no se expresa con palabras, sino con hechos. Hermano, hermana, tú te puedes aprender muchos versos de memoria, pero si no sabes decirlos bien, de manera correcta, entonces, y en el momento correcto, no te sirven de nada. El fruto del amor en nuestras vidas no se trata de que nunca nos equivocamos. Si no tenemos la seguridad de una conciencia, más bien, no nos vamos a equivocar, pero de lo que se trata este fruto es que tenemos una conciencia sensible, alerta. Y es la presencia del Espíritu Santo. Termino con esto, mis amados. Hemos nacido de Dios. Por lo tanto, podemos acudir sin temor a la presencia de nuestro amado Dios. Podemos hablar con Él con libertad, con confianza. Con la misma confianza podemos pedirle a Dios lo que necesitamos, con una certeza:
Dios nos escucha y Dios nos responde. Para acabar con el daño que hace la culpa, con mucha alegría cumplamos su mandamiento, creer en el nombre de Jesús, y amemos a nuestros hermanos, y así podremos cumplir sus mandamientos, que son permanecer en comunión con Él, en comunión con nuestros hermanos, para poder vivir en el Espíritu y ser guiados por Él. Hermanos, pasemos de las palabras a los hechos. Lo necesitamos. Nos urge. A este mundo le urge dejar de decir te amo y demostrar que amamos. Solo lo podemos hacer por medio de nuestro Dios y del conocimiento de su palabra. Así que llenémonos de su palabra, llenémonos de Él, llenémonos de su Espíritu y vayamos a dar amor a aquellos que lo necesitan. Que Dios los bendiga.